La maduración del linfocito B ocurre al 4º mes de gestación en el hígado fetal y en la médula ósea, que durante su maduración pasan por células pre-B, células pro-B y generan células plasmáticas. En la médula ósea está estimulada por un progenitor linfoide común o unidad formadora de colonias linfoides. Y recuerde que tiene también una actividad Notch. Ok. Entonces, ya va, que me están haciendo la pregunta aquí. Explique la importancia clínica del STAT3 y el FOXP3. Ya va, antes de avanzar. Explique la importancia clínica del STAT3 y el FOXP3 en las células T reguladoras. Bueno, el STAT3 y el FOXP3 son moléculas coestimuladoras. Ellas son las que van a activar este linfocito para reconocer inmediatamente la célula diana. O sea, ellas no necesitan de ningún otro coestimulador para poder activarse. Estos son moléculas coestimuladoras. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué enfermedades están asociadas a su mutación? Bueno, las enfermedades cuando se inhiben el FOXP3 y el STAT3, son todas las enfermedades autoinmunes relacionadas con todo lo que les he dicho, pues, con todas las enfermedades autoinmunes. Está la artritis reumatoidea, está el lupus eritematoso, está están las antiinfecciosas, las enfermedades infecciosas de la piel, enfermedades infecciosas autoinmunes, enfermedades contra parásitos. Eso es lo que genera, o sea, al no estar activo el STAT3 y el FOXP3, las células T reguladoras no van a tener la capacidad de activarse y generan toda esta cantidad de enfermedades autoinmunes. Acuérdense que ellas no están dentro ellos no están dentro del timo, ellos están en la periferia, en la membrana, están en la piel, en el tejido celular subcutáneo, en la membrana de ataque para desencadenar la respuesta inmune adaptativa. Claro, el STAT3 es una mutación específica de la inmunoglobulina E, del síndrome de inmunoglobulina E, por lo que les expliqué aquí. Ya. El STAT3 está tanto en las células cooperadoras foliculares, también como y está también en las células reguladoras, o sea, en las células 3. O sea, donde están las STAT3 o STAT2 o todas tienen STAT, porque todas necesitan. Fíjense que la TH17 tiene el STAT3 y la TH folicular tiene el STAT3. Entonces, si ellas son células coestimuladoras, y habíamos dicho que las TH foliculares están en las membranas, en el epitelio, y las TH17 activan los basófilos y los eosinófilos, y que la respuesta a su mutación eran alergias o enfermedades atópicas autoinmunes. Entonces, aquí es donde está el STAT3. O sea, no sé. ¿Qué otra duda tienen?
Son importantes los STAT3 y el FOX. Los STAT3, los STAT en toda la variación de linfocitos ayudadores, ¿verdad? Y el número depende del tipo de linfocito al que va a dar origen. Y a ese tipo de linfocito, ya les expliqué aquí en las clases, cuáles son las características clínicas de cada una de ellas. Entonces, si el STAT3 del folicular no está presente, o sea, no hay activación de células cooperadoras foliculares, se muta el gen que lo codifica, que es el CD40L, y conduce al síndrome de hiperinmunoglobulina M. Y si se sobreactiva ese STAT3, conduce a una enfermedad autoinmune. En el caso del de los linfocitos TH17, la mayor susceptibilidad va a tener mayor susceptibilidad a infecciones mucocutáneas por la levadura Candida albicans, y su sobreactividad está asociada a problemas autoinmunes. En el caso, esos son los dos que tienen STAT3, que son los foliculares y los TH17. En el caso del FOXP3, que es el STAT5, que es donde están los linfocitos T reguladores, si hay mutación de este FOXP3, es lo que ocurre. Dependiendo de la línea del linfocito regulador, T regulador, ocurre la supresión de la autoinmunidad. Por ejemplo, si el FOXP3 está mutado, las células TR1 no se activan, no van a mediar interleuquina 10, por lo tanto hay supresión de la autoinmunidad. Si el CD45 positivo y el CD25 positivo, que son dos moléculas que están activas en el momento en que las células TREG están en el timo y van a pasar a la sangre periférica, entonces las características clínicas de esa mutación es la supresión de la autoinmunidad, inhibición del rechazo de injerto y respuestas inmunes inducidas por microorganismos. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿No hay más preguntas? No, yo creo que se ve bien. Por ahora sin preguntas, doctora. Ok, entonces ahora vamos con la maduración de los linfocitos B. Los linfocitos B ocurren al cuarto mes. Esto es importante, o sea, la clase pasada es muy aburrida, pero es más clínica. O sea, yo lo que quiero que entiendan de las clases pasadas es que tienen vías de señalización, que una vez que el linfocito se activa, él tiene unas moléculas que se llaman STAT. Esas moléculas STAT son llamadas moléculas de activación o moléculas efectoras, ¿verdad? Entonces, este STAT, dependiendo del número, ¿verdad?, da origen a un linfocito periférico. Y si hay mutación si a ustedes le dicen en una pregunta, le sale una pregunta, si hay mutación del TB y el STAT4, ¿qué patología podemos encontrar? Entonces ustedes se van al cuadrito que yo les puse, ¿verdad? Es un inhibidor del TH1, si participa en las reacciones de hipersensibilidad retardada. Su deficiencia predispone a infecciones por micobacterias, especialmente la tuberculosis. Si tenemos una inhibición del STAT6, no se va a generar el linfocito TH2. ¿Y qué pasa si no hay TH2? Si hay una desregulación de los linfocitos TH2, se provocan enfermedades alérgicas. Aquí es donde se expresa
hay un cambio en el isotipo de la inmunoglobulina E. Pero es la TH2 es la que más funciones efectoras tiene, porque tiene una función macrofágica, tiene una función de productor de citoquinas, que actúa en las mucosas intestinales y respiratorias, actúa en los procesos alérgicos, actúa en los procesos parasitarios y actúa generando células mastocitos o eosinófilos y basófilos. Aquí activa el linfocito B con un cambio de isotipo en la inmunoglobulina E. Pero lo importante es, primero, si no hay el STAT, si están los STAT mutados, no hay generación de linfocitos efectores. Ahora, si el FOX3 está mutado, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de un linfocito 3, el linfocito T regulador. ¿Sí? Porque en muchos de los casos, estos FOXP3 son moléculas que participan en la ruta de transcripción de señal. O sea, si usted tiene las rutas de transcripción de señal mutadas, no se generan los linfocitos periféricos. Entonces tienen que estar pendientes de eso, ¿no? De eso es lo que tienen que estar pendientes. De qué moléculas deben estar mutadas para generar una enfermedad autoinmune. Ok, ahora vamos con las células gamma delta. Bueno, ya les dije que constituían del 5 al 10% de los linfocitos T periféricos y del 1 al 3% de los que se conseguían en los órganos linfoides secundarios. Que sus células dendríticas epidérmicas expresan los marcadores CD2, CD3, pero no CD4 ni CD8. Los linfocitos intraepiteliales se encuentran ellos van a estar, o sea, estas células van a estar, estos linfocitos T van a estar presentes en las células dendríticas epidérmicas y en los linfocitos epiteliales. Son muy escasos. En las células dendríticas epidérmicas expresan marcadores CD2, CD3, pero no van a expresar CD4 ni CD8. Y vienen del timo, maduran en el timo. Los linfocitos intraepiteliales que se encuentran en el epitelio intestinal expresan CD3 y CD8, pero carecen de CD2 y es probable que no proceda del timo, sino de la médula ósea. Son células que tienen amplia plasticidad, es decir, que es multifuncional, que sus respuestas pueden producir citoquinas, quimioquinas, actúan en la citotoxicidad, en la inflamación, en el crecimiento epitelial, en la cicatrización, en la ayuda a los linfocitos B, en la maduración de las células presentadoras de antígenos y en la presentación de antígenos. Doctora, y que tienen un uso... Esta parte ¿cómo? Ya la habíamos visto, usted iba a comenzar con la clase siguiente. No la escucho. Que esta clase ya la habíamos visto, te iba a comenzar con el tema siguiente. Por eso, ya voy con el tema siguiente, que era el linfocito B. Entonces, la maduración del linfocito B ocurre en la médula ósea. Primero al cuarto mes de gestación en el hígado fetal y después en la médula ósea. Se origina a través de una unidad formadora de colonia linfoide común, que durante su maduración pasa por célula pre-B y célula pre-B para generar linfocitos B y posteriormente células plasmáticas que van a producir anticuerpos. Estos anticuerpos se van a unir al antígeno y van a desencadenar la respuesta inmune humoral y por ende van a desarrollar memoria inmunológica a largo plazo frente a antígenos exógenos. Durante este proceso
ocurren ciertos acontecimientos. Primero, debe haber un reordenamiento y expresión de los genes de la inmunoglobulina, muy parecido a los linfocitos T. Segundo, debe haber un reconocimiento de esa inmunoglobulina, de esos genes y presentación de antígenos. Después hay una selección clonal, un mecanismo de activación y proliferación, y por último, diferenciación celular y selección del receptor. La célula prevé se sintetiza, la célula prevé sintetiza la cadena pesada Mu de la inmunoglobulina, que al ser solo citoplasmática no actúa como receptor y no puede reconocer ni responder a antígenos. Y estos son los precursores moleculares que tiene en su superficie. El siguiente estadio, que corresponde a los linfocitos B inmaduros, pre-B y pro-B, se caracteriza por tener ya la capacidad de producir cadenas ligeras las cadenas ligeras que, asociándose a las cadenas pesadas Mu, que ya venían formándose de las inmunoglobulinas anteriores, del tipo de la inmunoglobulina M, entonces puede reconocer un antígeno específico, pero no puede proliferar ni se puede diferenciar frente a este antígeno. En la fase siguiente se expresan las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina D con la misma región variable y son llamados linfocitos B maduros. Estos linfocitos B maduros expresan en su membrana inmunoglobulina específica al receptor para poder tener capacidad de reconocer un antígeno en particular, y estos linfocitos que tienen el mismo receptor para el mismo antígeno se le va a denominar GLO. Expresan CD19, CD20, CD22, CD23, CD44 y CD45 y las inmunoglobulinas LAG-M. El reordenamiento y la expresión de genes de estas inmunoglobulinas se efectúa a través de un proceso llamado recombinación somática, que se lleva a cabo por un complejo enzimático cuyo nombre es BDJ. Eso ocurre en la médula ósea. Diferentes segmentos de ADN se mezclan al azar para dar origen, para formar un gen, y de este modo se explica cómo unos pocos segmentos, al combinarse unos con otros, pueden combinarse de muchas maneras, produce dicha cantidad de inmunoglobulinas, y eso es lo que le confiere la especificidad de la inmunoglobulina. El número total de receptores, tanto del linfocito T como del linfocito B, se denomina repertorio, y se ha estimado que el número de antígenos que debe reconocerse por repertorio es de más de 1 millón de antígenos, de moléculas. Por lo tanto, nosotros no tenemos la capacidad de generar 1 millón de anticuerpos. Entonces, no tenemos un gen para cada posible anticuerpo, pues el número de anticuerpos que es necesario sintetizar es mucho mayor que el número de genes disponibles. En primer lugar, los genes que codifican las inmunoglobulinas se organizan de forma característica para codificar dominios variables y a veces las constantes de estas proteínas. Los genes de las cadenas pesadas codifican, se encuentran localizados en el cromosoma 14. Los dominios constantes son codificados por un único gen para cada isotipo, de modo que van a existir 9 genes constantes que no contribuyen a la diversidad, sino que solo modifican el tipo de inmunoglobulina y no la especificidad para el antígeno.
el orden de estos genes constantes en el cromosoma 14 es siempre el mismo y se nombran igual que el isotipo de la inmunoglobulina al cual codifican. Por ejemplo, si va a codificar para la inmunoglobulina A, es el isotipo alfa. Si va a codificar para la inmunoglobulina G, es el isotipo gamma, y así sucesivamente. Los genes para la cadena pesada, en cambio, para codificar el dominio variable de la cadena pesada, los genes se organizan en 3 grupos: en fragmentos B, fragmentos D y fragmentos J. Y tenemos de las cadenas pesadas 50 genes del fragmento B, 30 genes del diversity y 6 genes del join. En el caso de las cadenas ligeras o de las cadenas kappa, las cadenas ligeras se dividen en cadenas ligeras kappa y cadenas ligeras lambda. En el caso de las cadenas ligeras kappa se localizan en el cromosoma 2 y las lambda se localizan en el cromosoma 22. La disposición de los fragmentos en dichos cromosomas es siempre la misma. En el caso de las kappa hay 40 genes variables y 5 genes join, no tiene genes diversity. Y en las cadenas lambda tenemos 30 genes variables, no hay genes join, no hay genes diversity y tiene 3 genes join. Si bien este cambio de distribución no tiene repercusiones ni efectos en la variabilidad de la recombinación, la asociación de cualquiera de las posibles cadenas pesadas que se puedan producir con cualquiera de las ligeras constituye el mecanismo básico de generación de diversidad. Posteriormente, la célula pre-B sintetiza la cadena pesada Mu, que al ser solo citoplasmática no actúa como receptor y no puede reconocer ni responder antígenos, y mueren por apoptosis. El siguiente paso, o en la fase siguiente, se expresan las inmunoglobulinas, que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, con la misma región variable y son llamados los linfocitos B maduros. Recordamos el concepto de lo que es el receptor de células B o anticuerpos, ¿verdad? Y este receptor de células B o inmunoglobulina está formada por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas o cadenas ligeras, y cada una de estas posee una región constante y una región variable. Dichas regiones están codificadas por un segmento distinto de ADN, que al recombinarlas forman un gen. El sitio de unión de antígeno en el linfocito B es la fracción Fab de las regiones variables de la cadena N terminal. Y ese es el sitio que se llama paratopo y está conformado por los dominios variables de la cadena pesada y ligera en el extremo amino terminal. Las regiones constantes son las que se forman al fragmentar con papaína la cadena de inmunoglobulina, y ella es la que se va a presentar en el sitio de unión al complemento. Después de su maduración, los linfocitos B
migran de la sangre y se aglomeran en los órganos linfoides secundarios, denominados linfocitos de transición. LBT1 se diferencia a LBT2, o llamados linfocitos B foliculares o de la zona del manto. Después de esto, ocurre el mecanismo de selección de los linfocitos. Linfocitos con baja afinidad, incapaces de reconocer antígenos propios, se eliminan por apoptosis. De no ocurrir este proceso, se van a presentar las enfermedades autoinmunes. En cambio, si hay una selección positiva, dado por el linfocito con alta afinidad por el antígeno, que una vez seleccionado tiene lugar a la interacción con el antígeno específico, termina el proceso al cabo de 4 a 5 días y se va a dividir en dos tipos, en linfocitos B de memoria y en las células plasmáticas. Los linfocitos B de memoria pueden vivir en reposo durante largos periodos, más de 20 a 30 años. Estas células ya han madurado su afinidad y han cambiado todos los isotipos de cadena pesada, pero no secretan inmunoglobulinas. En fin, el fin de estas células es crear una memoria inmunológica. Cuando se expone el antígeno específico, dan una respuesta inmunitaria más rápida, más intensa y con mayor afinidad. En cambio, los plasmoblastos maduran a células plasmáticas en los órganos linfoides para la producción de una gran cantidad de anticuerpos. Y estos anticuerpos van a tener la misma capacidad antigénica que la de las inmunoglobulinas que les dio origen. Bueno, hemos terminado. ¿Preguntas? No. Por ahora bien. ¿Preguntas? Ok. Bueno, yo les voy a pasar esas clases grabadas. Por favor y gracias. Pero no hoy, la semana que viene, porque es que he tenido mucho trabajo. Sí, nos la puede pasar o la puede subir a YouTube también, como a usted se le parezca más fácil, doctora. Claro, lo que pasa es el problema de subirlas a YouTube, yo las puedo subir a YouTube, pero el problema de subirlas a YouTube es que muchas de esas láminas la mayoría de esas láminas no son hechas por mí. Y todas esas láminas dicen que tienen derecho de autor. Entonces no sé. Sí, no, pero si se podrá. se pueden subir privadas y que solamente los veamos quienes tenemos el link y que no aparezcan públicas. Ok, bueno, que sea así, porque recuerde que estas láminas no son mías. Esto es que yo me las copio de los libros, de otras cosas. Sí, claro. Y entonces no me gustaría que esto tuviera problemas, ¿no? No, claro, es solo con fines didácticos. Entonces yo se las... Ajá. Ok. Bueno, entonces será... María, ¿qué día tiene usted disponible la semana que viene? Depende de la hora. En la mañana será a las 8. El miércoles a las 8. No. El martes. No, el martes no puedo. No. Esta semana no puedo. No. Es que he tenido demasiado trabajo. El próximo sábado usted puede, María. Hasta los momentos, sí. ¿Qué fecha es? 10. Creo que es 10. 11. 11. Sí, hasta el momento sí. Voy a dejar de compartir la pantalla. El sábado, sí, el sábado, porque tengo que estudiar también para el diplomado y he tenido muchísimo trabajo y casi no he dormido.